Bueno, buenos días a todos muchachos. Vamos a continuar con el curso de Análisis 1. Esta clase es la correspondiente al día 6 de noviembre. Recuerden que en los archivos de notas podrán encontrar la fecha en la parte inferior derecha. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de integración. Y una de las partes de pronto un poco más interesantes que se me hace a mí cuando uno trabaja la definición de integración que vimos. Les recuerdo, dada una función acotada, la función es integrable si solamente si la integral inferior y la integral superior coinciden, siendo cada una de ellas el supremo y el ínfimo de las sumas inferiores y superiores respectivamente. Bueno, esa idea de integración, digamos que hemos ido desarrollando a lo largo del curso, de pronto es similar, pero no la misma que es presentada en muchos textos de cálculo y en muchos cursos estándar de cálculo, en donde se habla de unas sumas de Riemann y unos límites que se toman, digamos, al momento de hacer la partición, y entonces como que en el límite, cuando la función es integrable, se logra tal valor. Bueno, la idea es que vamos a tratar de contrastar la definición que vimos en el curso con este tipo de definiciones que uno encuentra, repito, en textos estándar de cálculo y a verificar que estamos efectivamente hablando del mismo tipo de integral. Bueno, esta definición que tengo aquí eh, dice la integral definida como el límite de sumas de Riemann, y este es un concepto pues, que también voy a desarrollar ahora en un momento. Esta definición la he tomado del libro Thomas de Cálculo de una variable, ¿sí? Que creo que es un libro bastante conocido, es un libro, digamos, estándar para los cursos de cálculo en ingenierías, y pues bien vale la pena tratar de analizar cómo es que, digamos, en estos textos o en estos otros contextos un poco menos formales de la matemática se define, digamos, la integrabilidad de funciones. Bueno, entonces vamos a leer rápidamente la definición. Entonces dice, c f de x, una función definida en el intervalo cerrado AB. Decimos que un número i es la integral definida de f de a en b, si i es el límite de las sumas de Riemann, y entonces nos definen las sumas de Riemann, como esa sumatoria, es una sumatoria desde que igual 1 hasta n de la función evaluada en unos elementos c sub k, multiplicado por unos números delta de x sub k, si se satisface la siguiente condición. O sea, y es el límite de las sumas de Riemann, pero hay que especificar en qué sentido se está entendiendo o analizando ese límite. Bueno, básicamente aquí no lo dan, yo también luego lo voy a definir y voy a explicar, digamos, por qué vale la pena hacerlo así. Entonces dice, dado cualquier epsilon mayor que cero, existe un número correspondiente delta positivo tal que para cualquier partición o para toda partición P, X0, X1, Xn del intervalo AB con norma de P, aquí hay que definir qué es la norma de la partición, menor que delta, y cualquier elección de C sub K en el intervalo X sub K menos 1 X sub K, tenemos que la diferencia en valor absoluto de la suma de Riemann con el número i es menor que epsilon. Entonces, vamos a fijar algunas ideas aquí, digamos, de lo que se está diciendo, y quiero hacer algunas observaciones. Por supuesto que en estos textos siempre, digamos, se habla de la integrabilidad de funciones continuas. Ya vimos en la clase anterior que todas las funciones continuas son integrables bajo la definición que hemos manejado en el curso. Y aquí, aunque no se especifica qué tipo de función se está tomando, pues simplemente, digamos, se toma como una función definida en intervalo AB, pero luego uno leyendo el texto de Thomas más adelante dice que van a trabajar con funciones continuas. Aunque en el mismo texto se presentan un ejemplo de una función que no es integrable, que es la función característica de los números racionales. Nosotros también analizamos ese caso, o ese ejemplo en particular. Eh, pero repito que, digamos, esta teoría se desarrolla en estos cursos específicamente para funciones continuas. Bueno, nosotros fuimos un poco más amplios. Nosotros definimos la integrabilidad de funciones para funciones acotadas, que ya es, digamos, mucho más amplio que las funciones continuas. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Dada una partición del conjunto del intervalo AB, entonces siempre en las particiones yo había usado la letra T, pero aquí voy a, digamos, a usar un poco la notación que está enmarcada aquí en este libro, en el libro de Thomas.
Entonces vamos a tomar la partición x0, x1 hasta xn. Ya sabemos cuáles son las condiciones de la partición, ¿no? X0 es A, Xn es B y ellos, digamos, de cierta forma están ordenados. Vamos a definir delta de x sub k como la longitud del késimo intervalo que genera la partición. O sea, es x sub k menos x sub k menos 1. Esto para k desde 1 hasta n. Y vamos a denotar por perdón, P entre barras, que esto se lee la norma de la partición, como el máximo de esos delta xk. Es decir, una vez que yo tomo una partición del intervalo AB, se generan algunos subintervalos, yo mido la longitud de esos subintervalos y el que tenga la longitud mayor, pues ese será la norma de la partición. Por supuesto, nótense que si yo estoy exigiendo que la norma de la partición sea suficientemente pequeña, o sea, menor que algún delta, por ejemplo, pues lo que estoy garantizando es que todos los subintervalos que se generan en esa partición, todos tienen una longitud pequeña, es decir, los extremos están bastante cercanos. Eso, digamos, es importante entender por qué definir la norma como el máximo y una vez que uno controla la norma, está controlando la longitud de todos los subintervalos. Bueno, entonces vamos a escoger n números en el intervalo AB de tal manera que cada uno de ellos está en uno y solo uno de estos subintervalos. O sea, digamos, lo voy a llamar C sub 1, C sub 2 hasta C sub n. Y la idea es que el késimo, el numerito de estos que llamamos C sub k, pues está en el késimo intervalo de la partición. Y aquí, digamos, voy a introducir una anotación, que esta ya es una anotación del libro de Lima. Vamos a denotar por P estrella, o P asterisco, o P super asterisco, una pareja. La pareja va a ser la partición y los números Cs que yo estoy tomando acá, donde recuerden que la propiedad de estos Cs es que cada uno de ellos está en uno de estos subintervalos, en uno y solo uno. Y pues obviamente no hay dos que estén en subintervalos, dos diferentes que estén en el mismo subintervalo. La idea es que por cada subintervalo yo escojo un elemento C. Entonces, esta parejita, la partición con los elementos que yo escojo en cada uno de los subintervalos, es lo que uno llama una partición puntualizada. O sea, puntualizada es porque he escogido estos puntos C, que están uno en cada uno de los subintervalos. Eh, y una suma de Riemann, pues simplemente le vamos a dar esta notación. Aquí también estoy usando la notación del libro de Carmo, perdón, del libro de Lima. Es sumatoria, o sea, el símbolo de sumatoria simplemente aquí no es que esté haciendo una sumatoria en particular, la función f y aquí la partición puntualizada. Esta es una simbología, ¿no? ¿Qué significa esta simbología? Pues la sumatoria de k igual a 1 hasta n de la función evaluada en esos puntos que yo he escogido sobre cada uno de mis intervalos, multiplicado por la longitud de los subintervalos. Si ustedes notan aquí, digamos, esta forma, esta suma, es muy parecida a las sumas inferiores y a las sumas superiores. En las sumas superiores, por ejemplo, en vez de la función evaluada en algún punto, yo tomaba el supremo de la función sobre ese intervalo. Por eso era importante que la función fuese acotada. Y en las sumas inferiores, aquí en vez de tomar la función evaluada en algunos de esos puntos, tomaba el ínfimo de la función digamos, cada uno de esos subintervalos y esos números iban multiplicados por la longitud de cada uno de los subintervalos. Entonces, estas sumas, como están acá, son muy similares a las que hemos hecho, pero digamos que aquí tenemos una nueva variable, digamos, de generalidad, y es en dónde evalúo yo mi función para hacer esta suma de Riemann. Eh, pues por supuesto que para cada subintervalo tengo una cantidad no numerable de escogencias de elementos E sub k, y ahí es donde radica también que en este límite yo logro controlar esas sumas de Riemann o sé que están muy cercanas al número i, pero sin importar, aquí lo hice para cualquier lección, de esos puntos donde yo evalúo mi función para hallar la suma de Riemann. Eso es bien, bien importante y bien interesante. Por supuesto que ustedes ya alcanzan a notar tal vez que una vez que yo he controlado las sumas superiores e inferiores, pues estas, casi que por un teorema de intercalación o lo que se le conoce como teorema de sándwich, pues también estaría muy bien controlada. Aquí empezamos a tener otra variable y es que yo necesito de alguna forma refinar
mis particiones, pero también haciendo que las longitudes de los intervalos vaya siendo cada vez más pequeña. Es decir, la norma de la partición tiene que de alguna forma ir tendiendo hacia cero también. Entonces, bueno, luego vamos a analizar un poco más en detalle esto. Entonces, por ahora, ¿qué es una suma de Riemann? Una suma de Riemann es una suma de esta forma, donde son longitudes de los subintervalos por evaluaciones de la función en algún punto de esos subintervalos. Digamos que para hacer esta cuenta necesito ya no solo la partición, sino que estos puntos donde voy a evaluar, entonces esas parejas se llaman particiones puntualizadas. Y empezamos también aquí a tener un nuevo papel, un nuevo elemento, que es la norma de la partición, que es la longitud más grande que pueda obtener yo de los subintervalos. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que va a significar este límite? Esto es una simbología solamente. Aquí estoy diciendo el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann, pero estas sumas de Riemann, ojo que van aquí en particiones puntualizadas, va a ser igual al número i. Entonces, esta simbología, que lo que está queriendo decir es que una vez que yo voy refinando mis particiones, haciendo que la norma sea tendiendo hacia cero, entonces estas sumas de Riemann van a converger a un número i. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir esto. Ahora, esta simbología, ¿cómo la vamos a representar matemáticamente? Pues básicamente lo que decía el libro de Thomas. Para cualquier epsilon, yo encuentro un delta, fíjense que aquí esto es muy a la definición del límite, existe un delta, tal que si es una partición del intervalo AB con norma menor que delta, entonces la suma de Riemann, digamos, está a distancia del número i menor que epsilon, sin importar cuál es la puntualización, o sea, cuáles son los elementos CES que yo escojo aquí para calcular la suma de Riemann aquí. Entonces, digamos que una vez que yo tengo todo esto garantizado, tengo derecho a escribir esta simbología. Límite cuando la norma de P tiende a cero de las sumas de Riemann igual al número i. Ahora, ¿por qué esto no es un límite en la forma como lo hemos hecho siempre? Porque si yo tuviera una variable que estuviera tendiendo a cero, entonces yo diría, bueno, para todo epsilon existe un delta, tal que si la norma de la variable es menor que delta, entonces, pero aquí empieza a jugar un papel que son las otras particiones. Y además, fíjense que aquí mi variable no estaría recorriendo números reales, sino que mi variable, que son las particiones, estaría en un conjunto, que sería el conjunto de todas las posibles particiones. Entonces, digamos que esto no es un límite tal cual como definimos límites para funciones reales, porque digamos que aquí mi variable, estas funciones aquí, digamos, estarían evaluadas en particiones puntualizadas, pero las particiones no son números, ¿sí? Eh, y de todas maneras lo que tiende a hacer no sería tanto las particiones, sino su norma. Entonces, digamos que aceptemos esto como una definición y de pronto cuando en un curso un poco más avanzado pueden entender que uno puede hacer límites en conjuntos mucho más generosos que R, y entonces, digamos, la definición formal de esos límites es justamente la que tenemos acá. ¿Sí? Cuando estén, por ejemplo, analizando cálculo de variaciones en algún curso, pueden tocar un poco ese tema. Por ahora, digamos que tenemos que aceptar un poquito que esta simbología, pues lo que quiere decir matemáticamente es todo esto. Ahora, fíjense que aquí es interesante que no importa la partición que yo escoja, simplemente con que su norma sea menor que delta y sin importar cuál sea el conjunto de puntos CES que yo escoja en cada uno de los intervalos de esa partición, la suma de Riemann, calculada ahora con esa partición visualizada, pues está suficientemente cercana del número i y tan suficientemente cercana como yo quiera, porque esto es para todo epsilon. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría demostrar? Es decir, nosotros tenemos una definición de integración y la pregunta sería entonces, como esa idea que nosotros ya desarrollamos en el curso es equivalente a la que está presentando el libro de Thomas, a la que presenta el libro de Thomas, que es esta que está aquí, la que leímos hace un rato, escrita ahora con esta simbología, pues se puede escribir de esta manera un poquito más bonita. Una función
definida sobre un intervalo cerrado B en R, se dice que, bueno, sea una función de estas, decimos que I es la integral de F en ese conjunto o en ese dominio, si el límite, cuando las normas de las particiones tienden a cero de las sumas de Riemann, eso es igual a I. Ahora recuerden que esa simbología pues es todo esto que está aquí arriba. Bueno, entonces repito, la pregunta que nos deberíamos hacer ¿es esta definición de integrabilidad equivalente a la que hemos desarrollado en el curso? Recuerden que bueno, nosotros desarrollamos la teoría para funciones acotadas y decimos que es integrable cuando el ínfimo de las sumas superiores coincide con el supremo de las sumas inferiores. Entonces vamos a ver, digamos, qué tanto podemos avanzar en esa dirección. Bueno, entonces vamos a hacer este primer teorema, que me parece muy bonito. Aquí vamos a olvidarnos por un momento de las sumas de Riemann y todo lo que hicimos ahora. Vamos a tratar de involucrar en nuestra definición de integrabilidad el concepto de norma, porque fíjense que lo que uno hace es, por ejemplo, hacer sumas superiores. eh, para eso solo necesito partir el intervalo y en caso intervalo considerar el supremo y hacer las sumas superiores correspondientes. Y luego con todas esas sumas calculamos el ínfimo de todos esos números. Nosotros nunca involucramos, digamos, el concepto de norma de la partición. No nos interesa hacer particiones más finas porque simplemente yo genero un conjunto de datos, de números, que serían todas las sumas superiores, y a todos esos números que están acotados inferiormente, pues le calculo el ínfimo. Entonces, pero lo que sí nos interesaría ver es si yo logro obtener ese ínfimo de alguna forma, eh, pues refinando mi partición adecuadamente, haciendo que además su norma tienda a cero, que sea cada vez más pequeño. Entonces, digamos que este teorema más o menos garantiza eso. Es involucrar el concepto, repito, estamos involucrando el concepto de norma de la partición al concepto de integración que ya tenemos. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a considerar una función acotada, porque recuerden que este es nuestro universo de funciones para esta teoría, definida sobre el intervalo cerrado a B. Y lo que queremos probar, o lo que dice este teorema, es que dado un epsilon cualquiera, existe un delta tal que si la norma de la partición es menor que delta, cualquier partición, simplemente que su norma sea menor que delta, entonces la suma superior que yo calculo usando esa partición es menor que la integral superior más un epsilon. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Recuerden que este número que está acá es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, si este número es el ínfimo, quiere decir que todas las sumas superiores están hacia la derecha de ese número, de ese ínfimo. Lo que está queriendo decir esto es que si me corro un poquito a la derecha, nosotros sabemos que por ser ínfimo se nos mete ahí, se nos meten sumas superiores, pero lo que está diciendo aquí es que entre esas sumas superiores en realidad se me están metiendo todas las que tienen norma suficientemente pequeña. ¿Sí? Pues obviamente adecuadamente pequeña, por eso digo suficientemente pequeña. Entonces, eso es interesante, porque lo que está queriendo decir es que cuando yo quiero calcular el ínfimo de todas estas sumas superiores, pues basta observando solamente el comportamiento de las sumas superiores, haciendo que las normas de las particiones sean cada vez más pequeñas. O sea que sí hay una relación con la norma de la partición. Bueno, entonces, bueno, vamos a demostrar ese teorema. Entonces vamos a analizar, vamos a hacerlo solo en el caso en que la función es no negativa. Esto porque vamos a hacer una cuenta, vamos a hacer una división, una sumatoria y quiero que los términos que esté sumando sean todos positivos. Luego lidiaremos con el caso en que la función pues cambie de signo o que sea negativa, bueno, no sé. Pero por ahora vamos a tomar esto como si fuera una hipótesis del teorema y vamos a ver que en este caso al menos no lo podemos desarrollar bastante bien y luego miramos qué pasa en el caso general. Entonces vamos a asumir que la función es no negativa. Entonces, como les decía, este numerito o este símbolo que está acá, que recuerden que es el ínfimo de todas las sumas superiores, pues una vez que yo me corro hacia la derecha, yo sé que aquí se me cuelan necesariamente sumas superiores, porque si no pasara eso, pues este no sería el ínfimo, que tendría todo un espacio donde no hay sumas superiores, y eso quiere que el ínfimo se corre hacia la derecha un poco. Pero bueno, como esto es un ínfimo, una vez que yo me corro hacia la derecha, cualquier cantidad,
sé que ahí se me meten elementos del conjunto donde estoy calculando el ínfimo. Entonces vamos a correr hacia la derecha una cantidad epsilon medios. Entonces ya sé que aquí se nos mete una partición en particular, que lo voy a llamar P sub 0, tal que su suma superior, pues estaría un poquito a la derecha de este número y a la izquierda de ese número más epsilon medios, que es este numerito que estaría por acá. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que escribí acá. La suma superior sería mayor o igual al ínfimo, pero menor estricto que el ínfimo más epsilon medios, que es el numerito que está acá. Y esta partición P sub 0, pues no sé qué partición haya sido la que hace que se me meta esto aquí, pero esa partición la voy a denotar T sub 0, T sub 1, T sub n, que estoy siguiendo un poco las notaciones que hemos hecho antes. Bueno, entonces vamos a considerar, recuerden que como estamos trabajando con funciones acotadas, vamos a considerar m mayúscula como el supremo de la función sobre todo el intervalo AB. Y vamos a considerar delta como epsilon sobre 2 por ese máximo por n, donde n es el número, digamos, que viene de aquí de la partición P sub 0. ¿Sí? Recuerden que una vez que yo me corrido epsilon medio hacia afuera, pues ya sé que existe esta partición P sub 0 y voy a fijar ese dato. Vamos a fijar esa partición P sub 0. O sea que el número de puntos que tiene esa partición, bueno, el número en la cantidad menos 1, porque aquí empezó a numerar desde 0, ese número pues ya está fijo. Y una vez que está fijo, entonces dado un epsilon arbitrario, pues yo me construyo este delta. Recuerden que la idea es como que demostrar que para todo epsilon existe un delta adecuado. Entonces vamos a tomar este delta, que por supuesto es positivo, ¿no? Aquí también es importante que la función sea positiva para poder decir que su supremo es, bueno, no negativa. Eh, para decir que su supremo es mayor que 0. Bueno, aquí tal vez sea mejor considerar la función positiva. Ahora hago el cambio para garantizar que m es exactamente mayor que 0. Bueno, uno puede alegar, digamos, argumentar de muchas formas que este número es positivo. Si este número fuese 0 es porque... pero m no puede ser 0, ¿sí? Para poder dividir por él. Si este número fuera 0 y la función es negativa, la función tendría que ser constante nula y bueno, seguramente eso ahí el teorema fácilmente se satisface. Entonces, digamos que no nos compliquemos mucho, m es mayor que 0 y aquí si quieren podemos poner función positiva y luego miramos cómo resolvemos el caso general. Bueno, entonces, listo. Hemos construido un delta bastante adecuado que efectivamente es positivo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es construir una partición P, o más bien, construir no. Consideremos una partición P arbitraria, cualquiera x0, x1 hasta xn. Aquí, digamos, la letra n ya está usada, entonces aquí, y fija además. Entonces aquí, digamos que sea P, no sé cuántos puntos tenga esta partición, pero digamos que esta es una partición del intervalo que tal que su norma es menor que delta. ¿Sí? Entonces, ya sé que para todo epsilon existe un delta, ahora necesito garantizar que para cualquier partición P con norma menor que delta, yo logro tener esta desigualdad. Entonces tomamos una partición cualquiera, no sé cuántos puntos tenga, voy a decir que los voy a numerar desde x0 hasta xm, y voy a suponer que su norma sí es menor que delta, porque quiero probarlo para todas las particiones con esta propiedad. Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Entonces, por un lado, tengo mi partición P sub 0, que son los puntos T0, T1, T2, Tn-1 hasta Tn. Recuerden que T0 es A, Tn es B. Y por otro lado, he observado o tengo una partición P, tal que esa partición P, pues sus elementos los voy a llamar X0, X1, X2, X3, X4, hasta Xm. Recuerden que X0 es A y Xm es B. Entonces vamos a tratar de comparar un poquito estas dos particiones. Entonces, existirán algunos de estos subintervalos, por ejemplo aquí el x1, x2, el x2, x3, que están dentro de los subintervalos que ya me definió P sub 0. Y existirán otros subintervalos, por ejemplo este x0, x1, que no hace parte de ningún subintervalo de los que me genera P sub 0. O sea, no es, el intervalo x0, x1 no está contenido en T0, T1, tampoco está contenido en T1, T2, ¿sí?
tampoco estaría contenido en T2, T3 y así sucesivamente. Entonces, pues algunos subintervalos de los que genera P estarían dentro de alguno de los intervalos que genera P sub 0 y otros pues no, o sea, pues simplemente no. Fíjense que por ejemplo aquí este primer intervalo, x0, x1, no está dentro de ninguno de los intervalos que me genera P sub 0, pero aquí por ejemplo dibujé que el último, el xm-1 xm, sí hace parte del intervalo tn-1 t. ¿Listo? Y aquí por ejemplo dibujé que el x1, x2 y el x2, x3 pues están dentro del t1, t2. Pero bueno, como les decía, simplemente la observación que voy a hacer es que algunos subintervalos de los que genera P está dentro de alguno de los intervalos que genera P sub 0 y pues otros pues simplemente no tienen esa propiedad. Entonces vamos a denotar el conjunto J de todos los índices K tal que el késimo intervalo que genera P está contenido en el iésimo intervalo que genera P sub 0 para algún I. Y la observación aquí bien interesante es que el complemento de J no tiene más de n elementos. Es decir, yo voy a contar aquí los subintervalos. Recuerden que aquí abajo tengo m subintervalos. Y esos son m subintervalos, yo miro, algunos estarán contenidos en alguno de los n intervalos de arriba y otros no. Entonces, los que sí están, los voy contando. Básicamente aquí lo que estoy es contando. Y los que no, que sería como el complemento, pues también los cuento. Pero los que no están en una cantidad menor o igual que n. Y aquí vale la pena pensar, bueno, ¿y por qué será que pasa eso? O sea, ¿por qué no pueden haber más de n? Bueno, la razón es muy sencilla. Si yo tengo un intervalo que no está metido dentro de ningún otro, por ejemplo, este x0, x1, ¿cierto? Entonces este x0, x1 no está metido ni en T0, T1, ni en T1, T2, ni en T2, T3, etc. Pero si no pasa eso, entonces debe contener alguno de los elementos T. Entonces, por ejemplo, aquí está el elemento T1, ¿cierto? Y por ejemplo, este que es el x1, x2, que él sí está dentro del intervalo T1, T2, aquí dentro no hay elementos TI. No hay elementos TI adentro porque precisamente está metido dentro de todo un intervalo de los de arriba. Entonces, los que no satisfacen esa propiedad, como este de acá, pues es porque dentro de ellos debe haber algún elemento T. Porque si no hubiera ningún elemento T de los rojos, entonces ellos estarían totalmente metidos en alguno de los intervalos de arriba. Entonces, esos intervalos que no tienen esa propiedad de la que estoy hablando, o sea, por ejemplo, que que esté metido aquí adentro, si no tiene esa propiedad es porque dentro de ellos tiene que haber algún T. ¿Y cuántos T's hay? Pues, bueno, hay n más 1, pero obviamente sé que los extremos no los cuento, entonces eso no hay, digamos, la cantidad máxima que pueden haber es n. O sea, no hay más T's. Entonces es bien interesante porque, repito, voy a repetir la observación. Alguno de los intervalos xk está metido en algún intervalo ti menos 1. Entonces, algunos sí y otros que simplemente no. O sea, no hay más opciones. Pero los que no son muchos. Su cantidad no puede superar a n. ¿Y por qué no puede superar a n? Bueno, porque cada uno de ellos debe contener al menos uno de los test, de los T1, T2, T3. Entonces, no hay más de n elementos. Bueno, esa observación un poquito sencilla, pero va a ser muy valiosa para lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular una suma superior con la partición P. Entonces sabemos que esa es la sumatoria desde k igual 1 hasta m de los supremos de la función en cada uno de los kdécimos intervalos por la longitud de esos kdécimos intervalos. Entonces esta suma la voy a partir en dos sumas. Las sumas de los índices que están en J, o sea, cuando el intervalo xk-1, k-1, x sub k menos 1 está metido en alguno de los intervalos ti menos 1, ti, y luego la suma de los índices que no están en J, o sea, los que no. Pero ya sabemos que de estas sumas no hay más de n sumas. Y aquí pues no sé cuántas hayas, pueden ser muchas, pueden ser pocas, pero no sé. Entonces vamos a
a hacer aquí una acotación de esos elementos. Fijémonos en estas sumas, que son las que, digamos, el intervalo xk menos 1 xk está metido en alguno de los intervalos de arriba. Entonces, pues, simplemente por contenencia, el supremo que yo logro de la función sobre el késimo intervalo que me genera p, pues tiene que ser menor o igual que el iésimo intervalo, perdón, que el iésimo supremo que tiene la función en el iésimo intervalo, pero que genera p sub 0. Simplemente porque en el intervalo ti menos 1, de hecho aquí está mal escrito, es ti menos 1, ti, perdón. En ese intervalo, pues hay más elementos. Al haber más elementos, pues hay más chance de obtener un supremo más grande. Entonces, eh, simplemente por la contenencia que estoy teniendo acá, que es esta que estoy mostrando acá, el supremo que yo alcanzo en este número, que sería el m sub k, tiene que ser menor o igual que el supremo que yo alcanzo en este conjunto donde hay más elementos, que es el que yo llamo m sub i. Entonces, estos numeritos m sub k son más pequeños, menores o iguales que estos mi. Y esta es la longitud del késimo intervalo, pues también es más pequeña que la longitud del iésimo intervalo, pues porque uno está metido dentro del otro. O sea que estas sumas son menores o iguales que estas sumas. Y acá, también por salvedad, voy a sumar todas las posibles sumas con la partición p sub 0. Digamos que yo podría hacerlo solo digamos, por cada uno de los x sub k, hacerlo con uno de estos, pero simplemente aquí voy a sumar todas las sumas posibles. Eh, Ahora, fíjense que, por ejemplo, cuando tengo dos intervalos consecutivos dentro de un mismo intervalo iésimo, pues no es que los esté sumando dos veces, sino que yo puedo agrupar ellos y hacer esta suma. Aquí es importante ver que esta suma sigue siendo más grande porque todos estos números son positivos. Bueno, ¿y qué pasa con los intervalos donde yo no tengo esa contenencia? Pues por un lado, este m sub k pues es más pequeño que el máximo de la función sobre todo el intervalo AB. Vuelve y juega, pues, simplemente porque en todo el intervalo AB pues hay más elementos y hay más chance de tener un máximo más grande. Y todos estos intervalos tienen longitud menor o igual que delta, porque recuerden que estoy tomando una partición con norma menor que delta. O sea que cada uno de los subintervalos tiene norma menor que delta. Entonces, veamos otra vez. Las sumas donde sí tengo las contenencias, las supero esta es básicamente la suma superior de la función f, pero con la partición p sub 0. Y las sumas que no, pues las voy a superar o las voy a comparar con el máximo absoluto de la función por el delta, que es digamos, el máximo o una cota superior para la norma de P. Y aquí viene el punto de decir, bueno, ¿y cuántas veces está sumado m delta? Porque fíjense que aquí esto ya no depende de K, pero aquí estoy sumando con índices que no están en J, que ya dijimos que no son más de n. O sea que esta suma que está aquí, digamos, no supera n veces m por delta. Entonces veamos cómo es que yo esta suma superior con la partición P la logro, digamos, acotar de forma superior. Por un lado tengo la suma superior de F, pero con la partición P sub 0, y por otro lado tengo M delta sumado a lo más n veces. Bueno, pues creo que ya está muy sencillo terminar porque esta suma, recuerden que el P sub 0 yo lo obtuve. Aquí vamos a hacer esto más pequeño. El P sub 0 yo lo obtuve una vez que yo me corrí epsilon medios a la derecha del ínfimo y ahí se me metió esa suma. O sea que esta cantidad que está acá es menor que el ínfimo más epsilon medios. Bueno, eso ya lo teníamos por aquí observado. Simplemente lo estoy escribiendo acá. Y m por delta por n, pues entonces hay que acordarnos quién era delta. Entonces resulta que el delta lo escogimos de una manera muy inteligente. Es epsilon sobre 2m por n. O sea que aquí tengo m, delta y n veces. Y bueno, aquí básicamente lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, cancelar este m con este m, este n con este n. Y lo que me queda es el ínfimo de las sumas superiores de f más epsilon medios. Y por aquí tengo otro epsilon medios. O sea que eso da epsilon. Entonces fíjense que ya
En el caso que la función sea no negativa, o bueno, positiva más bien, las sumas superiores de la función con particiones, pero con particiones suficientemente pequeñas, o sea, con particiones con norma menor que delta, entonces esas sumas están controladas, muy bien controladas de forma hacia la derecha, con la integral superior, que recuerden que es el ínfimo de la suma superior, bla, 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 más epsilon. Y el epsilon es arbitrario. Yo lo he tomado tan cercano a cero como yo quiera. Entonces, eso ya me está diciendo que, al menos en el caso de que la función sea positiva, estas sumas están muy cercanas del ínfimo, bastante cercanas. Sin importar quién sea P, la única condición que pongo sobre P es que tenga norma menor que delta. Y pues obviamente para un delta adecuado, ¿no? Recuerden que la idea es que da un epsilon, yo encuentro un delta adecuado. Bueno, ese delta pues tuvimos que trabajar un poquito para definirlo, pero digamos que aquí está. Ahora, ¿cómo abordamos el caso general? O sea, ¿qué pasa cuando la función no es positiva? Pues yo sí sé que cuando la función no es positiva, yo puedo encontrar una constante tal que la función más la constante sí es positiva, bueno, mayor o igual a cero. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, es que la función es acotada. Entonces, como la función es acotada, la función toma valores entre menos m y m, digamos, y pues si le sumo bastante, pues el menos m, ya eso hace que la función, o sea, la desplazo verticalmente hacia arriba, pensando en la gráfica, pues la logro posicionar de forma positiva. O sea que encontrar este c no es difícil. Bueno, para la función g ya tengo válido mi resultado, es decir, la suma superior de G con una partición P cualquiera, eh, digamos, va a satisfacer las propiedades, ¿no? Pero fíjense que esta suma es la suma de F más la suma que yo hago con una función constante. Nosotros ya analizamos ese caso, eso da la constante por la longitud del intervalo de definición. En este caso sería por B menos A. Y además, eh, bueno, aquí estoy diciendo que esta suma superior satisface esto, ¿no? Pero entonces aquí me estaré diciendo yo que cuando yo tome el ínfimo el ínfimo de todos estos números, eso sería igual al ínfimo de estos, pero obviamente aquí sí tengo un error porque tengo que sumarle esta constante. Al final yo tendría que sumar el ínfimo de estas constantes, pero pues esto es la misma constante, entonces simplemente vamos a arreglar ese detalle aquí, que me queda más C por B menos A. Listo, ahora sí. Entonces, así las cosas, pues simplemente yo aplico mi lema o, o mi resultado, mi teorema para la función. Entonces yo sé que a epsilon existe un delta, tal que si la norma de P es menor que delta, entonces la suma con G es menor que la integral superior, pero con G más epsilon. Ahora simplemente reemplacemos cuánto vale la suma de G en P, pues da la suma de F en P más C por B menos A. Esta integral sería esta integral más C por B menos A y más epsilon, y pues simplemente aquí cancelamos y llego a mi resultado para cualquier partición que satisfaga que su norma es menor que esta. Entonces, fíjense que, digamos que aquí ya se soluciona bastante bien todo. Simplemente sumándole una constante adecuada a f y haciendo, digamos, el resultado que hicimos ahorita, pero con la función f más c. Bueno, entonces, vamos a arreglar aquí en realidad yo necesito que vamos a analizar esto para una función positiva. Y cuando no sea positiva, pues le sumamos una constante para volverla positiva y aplicamos nuestro resultado. Y como pueden ver, digamos, eso que sumamos, lo que va a generar de forma adicional tanto en las sumas superiores como en la integral superior, es esta constante c por b menos a, pero que al final, digamos, se cancela y me quedo con la información solamente con la función f. Entonces ahí tenemos ya nuestro resultado. Como les decía, la importancia de este resultado lo que está queriendo decir es que una vez que yo voy refinando la norma de mi partición, haciéndola cada vez más pequeña, esas sumas superiores están cada vez más cercanas del ínfimo.
o de la integral superior. O sea que este número yo lo puedo, digamos, obtener única y exclusivamente refinando mi partición de tal forma que su norma tiende a cero. Bueno, entonces ahora sí, eh, bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que si yo hago el límite de las sumas superiores, haciendo que la norma tienda a cero, ese límite es exactamente pues, la integral superior. Y por supuesto, de forma análoga, yo puedo probar que el límite de las sumas inferiores, cuando la norma tiende a cero, pues es la integral inferior. De hecho, podemos demostrar esta segunda parte de una manera bastante simple. La integral inferior de una función yo la puedo calcular como la integral superior de menos f y cambiándole el signo. Es decir, porque es el efecto cuando uno está tomando el supremo de un conjunto y multiplica todos los elementos del conjunto por menos uno, entonces el supremo se convierte en menos el ínfimo de ese nuevo conjunto. Entonces, este número, que es el ínfimo de las sumas inferiores, yo lo puedo calcular como menos, perdón, esto es un supremo, perdón, el supremo de las sumas inferiores, yo lo puedo calcular como menos el ínfimo de las sumas superiores, pero de la función multiplicada por un menos. Eh, bueno, como vimos, entonces esto sería menos, que menos viene de acá. Esto por lo que probamos sería el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas superiores, pero de la función multiplicada por un menos uno. Yo puedo claramente meter este menos aquí. Y aquí tendría el límite cuando la norma tiende a cero digamos, de las sumas superiores, pero con un menos, de la función también con un menos. Y al final estos son las sumatorias, esos menos yo los puedo meter y sacar de las sumatorias. Y eso va a ser el límite cuando la norma tiende a cero de las sumas inferiores de la función con P. Entonces digamos que si no quiero repetir toda la demostración que hice ahorita para demostrar el mismo límite pero con sumas inferiores, pues digamos que esto actúa como demostración. Si algún paso se les hace un poco extraño, pues simplemente repito. Lo que sugiero es, repitan la demostración que hicimos ahorita, pero en vez de usar sumas inferiores, usen sumas inferiores. En vez de usar sumas superiores, usen sumas inferiores. Bueno, entonces, ¿cuál es el teorema que nos gustaría probar para mostrar que, digamos, lo que hicimos nosotros se corresponde a cosas como esta que uno ve en cálculos, digamos, un poco menos formales, perdón, en textos un poco menos formales de cálculo? Además que eso es muy interesante. Es que esto también, digamos, nos brinda métodos numéricos para calcular la integral de una función. Digamos, suponiendo que ya sabemos de forma a priori que la función es integrable. Entonces, esto me permite usar métodos numéricos porque, digamos, computacionalmente pedirle a un software o a un programa que calcule supremos e ínfimos de funciones, digamos, de funciones sobre sus intervalos, pues es más complicado que simplemente decirle que escoja aleatoriamente unos c sub k y que evalúe la función. Entonces, esto digamos que saber que esto nos brinda la misma integral, también digamos tiene consecuencias, por ejemplo, en métodos numéricos para calcular aproximaciones de este número i. Entonces, para hacer más eficientes los programas. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Vamos a probar que si tengo una función acotada, ¿sí? Y obviamente pues tengo que restringirme a este universo, aunque el otro texto, digamos, no dice para qué tipo de funciones es que uno, digamos, pone a prueba esa definición, pues nosotros sí nos hemos limitado a las funciones acotadas y pues esto tendrá sentido en ese contexto. Entonces vamos a tomar una función acotada y entonces vamos a decir que existe el límite de las sumas de Riemann y de ahí, sí, solamente sí, pues la función es integrable en nuestro sentido de integrabilidad y que esa integral es ese número i. Entonces, eso es lo que nos gustaría demostrar, que si existe este límite y de ahí es porque nuestra función es integrable y la integral es i. O que si nuestra función es estable y la integral es i, entonces este límite existe y es exactamente i. O sea, que en realidad los dos conceptos o las dos formas de hablar de integración de una función se corresponden.
Bueno, entonces vamos a hacer la dirección que creo que para mí es la más sencilla, y es suponer que nuestra función es integrable en nuestra teoría. Es decir, que las integral superior e integral inferior coinciden y de ahí probar que este límite existe. Como lo dije inicialmente, esto debería ser una consecuencia muy rápida del teorema de intercalación. Entonces vamos a ver que efectivamente eso es lo que pasa. Entonces, vamos a decir que vamos a considerar P estrella como PC, una partición puntualizada, y nótese que la suma de Riemann, entonces, y aquí también, ojo con las notaciones, ¿no? Las sumas superiores las hemos marcado con una S mayúscula, las sumas inferiores con una S minúscula, y las sumas de Riemann con un símbolo aquí de sumatorio. Entonces, la suma de Riemann con esta partición puntualizada es menor o igual que la suma superior con la partición P. Recuerden que esto, la puntualizada, eh, digamos, es dos informaciones. La partición, que sería P, y el conjunto de puntos donde evalúo la función, que lo he llamado C. Entonces, con esta P, yo calculo estas sumas superiores y calculo las sumas inferiores. Entonces, bueno, este número está acotado entre estos dos. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es que f de x sub k pues es menor o igual que el sub de la función sobre ese intervalo kdécimo, y pues es mayor o igual que el ínfimo de esa función sobre ese mismo intervalo. Entonces, claro, estas sumas se calculan con los ínfimos, estas sumas se calculan con los supremos, y pues esto queda ahí como en el medio, ¿no? Bueno, eso, dado que la función es integrable, entonces por lo que acabamos de hacer, este límite, el límite de las sumas inferiores, cuando la norma de la partición tiende a cero, eso da la integral inferior, pero como es integrable, esa es la integral, y como es integrable, esa es la integral superior. O sea, como es integrable, estas dos cosas son iguales. Acabamos de demostrar que esta es este límite y acabamos de demostrar que este es este límite. Entonces lo que está pasando es que los extremos se van a la integral de AB de f de x cuando la norma de la partición tiende hacia cero, y como esto está en el medio, pues simplemente por el teorema de intercalación, pues este límite existe y tiene que ser exactamente el mismo, simplemente teorema del sándwich, más bien. Entonces fíjense que más o menos sí era la intuición que teníamos inicialmente, solo que necesitamos formalizar qué es lo que significaba ese límite, que fue el teorema anterior. Bueno, ahora vamos a hacer la otra dirección que sí puede ser un poco más compleja, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a suponer que existe este límite y vamos a demostrar que nuestra función es efectivamente integrable. Entonces la idea es la siguiente. Dado un epsilon arbitrario, sabemos que existe un delta, tal que si la norma de la partición es menor que delta, entonces la suma de Riemann está a distancia menor que epsilon cuartos del número i. ¿Sí? Esto es porque la definición del límite. Y sin importar la forma en como yo puntualice la partición P. O sea, aquí P estrella, yo la estoy denotando como PC. Entonces, no importa cuáles puntos yo ponga aquí, la suma de Riemann está cercano al número i. Esa es mi hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar dos formas muy particulares de puntualizar a P. Entonces, esas formas las voy a llamar P estrella y P hashtag o P numeral. Entonces, claro, porque esta desigualdad que yo tengo acá, esta que está aquí, vale sin importar cómo yo puntualice. Entonces, pues voy a aprovecharme de eso y voy a puntualizar de dos formas diferentes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la partición P, vamos a anotar la T0, T1 hasta Tn, y vamos a considerar dos números C sub i y D sub i en el intervalo iésimo de esa partición. Y aquí también me equivoqué, aquí esto es como si yo estuviera calculando la longitud del intervalo y yo estoy hablando desde el intervalo. Entonces el intervalo es ti menos 1, ti. Cuando estén estudiando con las notas, por favor revisen porque puede que hayan otros errores similares y tal vez no me esté dando cuenta. Bueno, pero estos los vamos a ir corrigiendo.
Bueno, entonces vamos a tomar 2 puntos en cada uno de esos, o sea, en cada intervalo, en cada uno de los intervalos que me define la partición, voy a escoger 2 puntos. ¿Cómo los voy a escoger? Pues simple, o sea, vamos a escogerlos de tal manera de que sus imágenes estén muy cerca del supremo y muy cerca del ínfimo. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, yo puedo escoger el CI tal que la imagen de CI es menor que MI más este número que está acá. No le presten ahora mucha atención a este número, por supuesto, esto es bastante pequeño porque luego van a cancelar cosas, pero recuerden que MI es el ínfimo de la función en el intervalo iésimo. Eso quiere decir que cuando yo me corro a la derecha una cantidad, ahí se me cuela la imagen de alguien. Entonces, ahí es donde yo puedo escoger mi CI, ¿sí? Lo que pasa es que esta cantidad que yo sumo, pues tengo que acomodarla un poco a esta forma. Aquí estoy usando el épsilon arbitrario, la longitud del iésimo intervalo, y n, que es como el número de puntos -1 de la partición. Bueno, y aquí pues hago más o menos lo mismo. En el intervalo iésimo, la función alcanza un supremo. Entonces, una vez que yo me corra hacia la izquierda del supremo, yo sé que aquí se me mete alguien, o sea que aquí está el f de alguien. Entonces, ahí encuentro yo mi DI. Lo que pasa es que esa cantidad que yo me corro hacia la izquierda, pues vuelve y juega, tiene que ser adecuada y pues simplemente voy a tomarla de esta forma. Vuelve y juega, uso la longitud del intervalo, mi epsilon arbitrario y mi cantidad de puntos en la partición P menos 1. Bueno, entonces vamos a tomar estas particiones puntualizadas. La partición P con los Cs y la partición P numeral con los Ds. ¿Sí? Ya sabemos quiénes son los Cs y quiénes son los Ds. Bueno, entonces vamos a calcular esta suma de Riemann puntualizada con los P estrellas. Entonces ya sé que eso es la sumatoria de los FSI por la longitud de los intervalos. Aquí también ya veo que me faltó un -1 por acá. Vamos a acomodarlo. Y la idea es que vamos a tratar de ir acotando esas sumas con la forma que tuvimos de escoger los puntos 6. Entonces, yo ya sé, por la escogencia que hicimos, yo ya sé que eso es menor que los MI, ¿cierto? O sea, este número es menor que los MI más los epsilon. Y aquí también ya vi que cometí un error. Porque aquí me falta multiplicar por los de su i menos de su i menos 1. Bueno, ahí les pido disculpas por esos errores. Fíjense, simplemente lo que yo hice fue, eh, estos FCI están acotados superiormente por esta cantidad, que es una suma, y eso va multiplicado por los TI menos 1, entonces pues va multiplicado acá y va multiplicado acá. Entonces, en la primera suma, aquí también se me olvidó escribir que esta suma va desde igual a 1 hasta n, pues en la primera suma lo que yo estoy obteniendo es justamente la suma inferior con la partición P. Y aquí, pues también por la forma en que yo escogí lo que me corría a la derecha, aquí yo voy a tener unas cancelaciones bien interesantes. Ahora, fíjense que aquí me queda epsilon cuartos sobre n sumado n veces. O sea que esto al final es epsilon sobre 4n multiplicado por n y ahí se me va a cancelar la n y al final solamente me queda epsilon cuartos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo que mi suma de Riemann, ¿cierto? Está muy cercana de una suma inferior y pues simplemente pues aquí como que me toca correrme un poquito de epsilon cuartos, pero al final epsilon es pequeño. Entonces, lo que estoy diciendo es que mi suma de Riemann está muy cercana a una suma inferior. ¿Sí? Pues aquí este epsilon cuarto, ahora vamos a ver cómo lo controlamos. Y ahora hago lo mismo haciendo mi suma de Riemann, pero con la partición, la otra partición puntualizada, que es la con los d sub i. Y pues aquí vuelve y juega, simplemente yo repito el argumento que hice ahorita.
que es cambiar, y aquí también veo que me estoy equivocando porque aquí cambio esto por los supremos, que son los MI mayúsculo, y aquí también me falta multiplicar por los TI menos TI menos uno. Entonces, vuelvo y juega. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Yo sé que tengo esta cotación. Ahora esta cotación es por izquierda, ¿no? O sea, este número es más grande que estos. Entonces ahora estos números están multiplicados aquí por TI menos uno. Y entonces, pues, cada uno de estos números queda multiplicado aquí por TI menos uno y aquí también. Y luego sumo. Entonces, la primera suma, que es esta que está aquí, pues va a ser una suma superior, porque estoy tomando los supremos. Y aquí, en esta segunda parte, o en esta segunda sumatoria, pues esto y esto se cancela. Me queda otra vez epsilon sobre 4n sumado n veces, o sea que ahí los n también se me van a cancelar. Y lo que me queda es la suma superior menos epsilon cuartos. Entonces vuelve y juega, la moraleja es la misma. La suma de Riemann, lo que pasa es que es otra suma de Riemann, ¿no? Es porque es otra partición puntualizada. Pero esta suma de Riemann está muy cercana de una suma superior. Ahora vamos a ver cómo controlamos, digamos, qué tan lejos o cerca están estas sumas superiores e inferiores del número i. Entonces, eso se explica muy bien en un dibujo. Entonces, por un lado tengo el número i, que es el límite. Recuerden que i es el límite de las sumas de Riemann, ¿sí? O sea, que sea el límite quiere decir que da un epsilon, existe un delta, que si la norma es menor que delta, entonces la suma de Riemann está a distancia menor de i, de epsilon cuartos, sin importar la forma en como yo puntualice. En particular, para estas dos formas especiales de puntualizar, pues yo voy a tener esa propiedad. Entonces la idea es, estoy en i, yo me corro epsilon cuartos a la derecha, epsilon cuartos a la izquierda, y yo sé que dentro de ese corrimiento o dentro de este intervalo que es i menos epsilon cuartos, i más epsilon cuartos, ahí por dentro quedan las sumas puntualizadas que yo calculé, la que hice con P estrella y la que hice con P numeral. Ahora, si yo me fijo en esta suma puntualizada con P estrella, yo sé que si me corro epsilon cuartos hacia la izquierda, ahí se me mete la suma inferior, porque eso fue lo que probamos. ¿Dónde lo tenemos por acá escrito? Acá. Vean, la suma superior es más pequeña que la suma inferior más epsilon cuartos. O sea que si yo corro el epsilon cuartos para acá, lo que estoy diciendo es que la suma de Riemann quitando el epsilon cuartos es un número más pequeño que la suma inferior. O sea que me corro epsilon cuartos hacia la izquierda y un poquito a la derecha está la suma inferior. Y lo mismo pasa con esta otra suma con P numeral, que si me corro hacia la derecha epsilon cuartos, pues ahí en ese intervalo se me mete una suma superior. Ahora la pregunta es, ¿qué tan lejos está la suma superior, perdón, la suma inferior de la suma superior? Yo sé que, digamos, la distancia hasta acá es epsilon cuartos, ¿cierto? Y ahí se me metió un número, digamos este. Y otra vez me corrí otro epsilon cuartos. O sea que a lo más me he corrido epsilon medios. O sea, estos numeritos, en particular este, va a estar entre i y epsilon y i menos epsilon medios. Y aquí pasa lo mismo. Si yo me corro epsilon cuartos a la derecha, ahí se me mete esta suma de Riemann, ¿cierto? Y esa suma de Riemann me corro epsilon cuartos a la derecha y ahí se me mete la suma superior. Entonces, hacia la derecha, lo máximo que me he corrido es epsilon medios. O sea que entre i y epsilon medios a la derecha, ahí un poquitico antes está la suma superior. Entonces, la suma inferior de la suma superior no pueden estar más distantes que una cantidad epsilon. De hecho, acá tengo que escribir que es menor. No, ellos no van a estar a distancia epsilon, sino efectivamente a una distancia menor que epsilon. Vamos a anotarlo así.
o más bien, pues, escribámoslo, menor. Ahora, si el dibujo no los convence, pues digamos que no puede hacer la prueba analítica. Vamos a calcular la distancia entre la suma superior y la suma inferior. Entonces yo aquí puedo usar desigualdad triangular, sumo y resto y eso es menor o igual que la distancia de la suma inferior a i más la suma de i a la suma superior. En esta primera, vuelvo a usar desigualdad triangular, sumando y restando la suma de Riemann con P estrella. Entonces, esta cantidad es menor o igual que la distancia que hay de la suma inferior a la suma de Riemann con P estrella, más la distancia que hay de I a la suma de Riemann con P estrella. Y en la segunda suma uso desigualdad triangular, pero con la suma de Riemann con P numeral. Entonces, esta cantidad o esta distancia es menor o igual que la distancia que hay de I a la suma de Riemann con P numeral, más la distancia que hay de la suma de Riemann con P numeral a la suma superior. O sea que esta distancia, que es la distancia entre la suma inferior y la suma superior, está acotada por cuatro distancias. La distancia que hay de la suma inferior a la suma de Riemann con P estrella, más la distancia que hay de I a la suma de Riemann con P estrella, más la distancia que hay de I a la suma de Riemann con P numeral, más la distancia que hay de la suma de Riemann con P numeral a la suma superior. Entonces, estos numeritos son bien controlados por epsilon cuartos, porque, digamos así escogimos en el límite el delta. Entonces, estos de aquí están acotados por epsilon cuartos. Y estos que están acá, recuerden que la suma inferior, aquí, perdón, la suma de Riemann es más grande que la suma inferior. Y tampoco están muy distantes, están a una distancia de epsilon cuartos también. Es decir, este valor absoluto en realidad es la suma de Riemann menos la suma inferior. Y esta distancia que está aquí, el número más grande es la suma superior. Entonces esto es la suma superior menos la suma de Riemann. Pero ya probamos que estos están a distancia de epsilon cuartos y estos también están a distancia de epsilon cuartos. Porque así escogimos. Eso viene de esta escogencia de los 6 y de is. Entonces al final, pues todo esto es menor que epsilon. O sea que lo que estoy diciendo es que la suma superior y la suma inferior no están muy distantes, están muy cercanas, están a distancia menor que epsilon. Entonces veamos cuál es la conclusión de todo lo que hemos hecho. La conclusión es, vamos a marcarla, aquí con resaltar. La conclusión es, da un epsilon arbitrario, yo sé que existe, ¿dónde está por acá? Es importante, ¿está? Dado un epsilon arbitrario, pues existe una partición, simplemente una partición con norma menor que delta, pero pues no importa, existe una partición, ¿cierto? Tal que la distancia entre la suma superior y la suma inferior es más pequeña que epsilon. Y si ustedes recuerdan, uno de los teoremas donde caracterizábamos la integrabilidad era esa, que dada una epsilon cualquiera, yo podía encontrar una partición tal que la distancia entre la suma superior y la suma inferior pues, era menor que epsilon. Entonces, ya esto nos dice que f es integrable. Y por supuesto que ese valor de la integral pues va a ser el número i, porque estas sumas superiores e inferiores pues están tan cercanas de i como yo quiera. Eso viene el resultado de la construcción que hemos hecho. Entonces, efectivamente, yo tengo que la función es integrable y que la integral es el número i que se puede obtener como este límite. Entonces, a mí me gusta mucho este resultado porque cuando uno enseña en los cursos de cálculo, sobre todo a nivel de ingenierías, uno casi que define la integral de esa forma. Uno lo que dice es, vea, partamos por ejemplo, el intervalo de forma homogénea. Entonces, partimos el intervalo en n partes, todos de igual longitud. Cada uno de los intervalos, todos de igual longitud.
Y vamos a calcular una suma donde tomamos, por ejemplo, el extremo izquierdo en cada su intervalo, evaluamos la función, multiplicamos por ese delta de x, que es la longitud del intervalo AB partido n, y hacemos el límite cuando n tiende a infinito. Eso nos garantiza que la partición cada vez tiene una norma más pequeña, y ese límite es la integral. Eso es un caso súper, súper, súper particular de cómo se obtiene esa integral, y incluso es mucho más particular o mucho más concreto que lo que nos proponen acá, porque aquí casi que nos dice que es cualquier elección de ese subcanto. Podemos escoger siempre el extremo izquierdo, o siempre el extremo derecho, o siempre el punto en el medio, por ejemplo. Y casi que a veces uno, digamos, le genera esa idea a los estudiantes de que esa integral es el límite cuando el número de particiones homogéneas que yo hago del intervalo A tiende a cero. Y de esa suma terrina. Entonces, efectivamente, eso sí se puede hacer así, pero digamos que nuestra definición de integrabilidad es un poco más compleja. Bueno, muy, muy interesante, digamos, esa forma de ver la integral, y sobre todo, pues que al final termina siendo equivalente a lo que ya habíamos hecho. Bueno, eh, vamos a movernos un poco hacia la extensión un poco de esta teoría. Ya lo había mencionado en algunas clases anteriores, y es que, bueno, ¿qué pasa cuando la función es acotada? O sea, ¿se puede integrar, no se puede integrar? Y entonces nosotros o ustedes que han tomado cursos de cálculo, pues saben que aparecen las llamadas integrales impropias, y bueno, como que se puede extender un poco ese concepto. La idea aquí es como empezar a entender en qué dirección vale la pena extender el concepto. Entonces tenemos este teorema bastante interesante que dice que si tengo una función definida sobre el intervalo AB, pero ahora el intervalo ya no es cerrado, él está abierto en A y cerrado en B, acotada. Entonces, si tengo una función acotada de esta forma, y si cada vez que yo escojo un número C entre A y B, eh, la función restringida al intervalo cerrado CB es integrable, entonces no importa el valor que yo le atribuya a f de a, es decir, vamos a extender mi función al intervalo cerrado a b, entonces me toca definir una imagen para a. No importa la forma en cómo yo define ese valor, esa función, ahora definida sobre todo el intervalo a b cerrado, va a ser integrable, y la integral la puedo obtener haciendo integrales desde C a B y luego tomando el límite cuando se tiende a A por derecha. Entonces vamos a mostrar por qué pasa eso. Y creo que este teorema también nos dice en qué direcciones que vale la pena extender el concepto de diferenciabilidad. Bueno, entonces, eh, supongamos que ya definimos quién era f de a. Un número real cualquiera, puede ser f de a igual a 0 o pi, no sé, cualquier valor que le queramos dar. Y vamos a considerar pues un valor k que me acote la función. La función es acotada, pues eso es parte de la hipótesis. Y una vez que yo define f de a, pues seguirá siendo acotada. Entonces simplemente pues la función en valor absoluto, digamos, las imágenes de f están entre menos k y k. Eh, entonces, dado un epsilon mayor que 0 arbitrario, vamos a considerar un c suficientemente cercano a A como para que la integral desde C hasta B, digamos, tenga toda la mayor información posible, y lo que me esté faltando, que sería entre A y C, pues sea muy bien controlado. Entonces, digamos que ese es como el truco. Entonces, vamos a hacer aquí un poco del dibujo lo que quiero hacer. Eh, no importa cómo defina la función en A. Yo sé que la función aquí es integrable. Es como que, bueno, voy a dejar algo continuo, pero digamos que yo puedo como que calcular esta integral y lo que no sé es qué está pasando entre A y C, porque pues aunque la función, digamos, se comporta muy bien
después de A, porque en A está abierto, pues yo aquí defino f de A como cualquier número. Entonces la idea es escoger a C suficientemente cercano a A como para que esta parte que me queda aquí como en incógnita de ver cómo lo controlo, pues que esté controlada por esta longitud. O sea, C muy cercano a. Recuerden que la función está acotada, o sea que digamos la función no pasa de K hacia arriba ni de menos K hacia abajo. O sea que si yo logro controlar, digamos, esta área eh, con, con el control de este ancho, de este rectángulo, pues creo que ahí ya tengo resuelto el problema. Entonces la idea es, dado un extremo arbitrario, vamos a escoger C adecuadamente. Repito, ¿cómo lo vamos a escoger? Pues suficientemente cercano a. Ahora, la condición técnica que voy a escribir aquí es que K por C menos A sea menor que epsilon cuartos. Pero fíjense que justamente está diciendo eso. Eh, vamos a escoger el C, tal que la distancia entre C y A, aquí tal vez sería, sí, C es más grande. La distancia entre C y A pues sea muy, muy, muy pequeña, tan pequeña como epsilon sobre 4K. Entonces luego ya paso el K al otro lado. Bueno, entonces sabemos que por hipótesis la función es integrable entre C y B. Claro, eso quiere decir que yo puedo encontrar una partición adecuada tal que la suma superior y la suma inferior están muy cercanas, tan cercanas como epsilon medios. Recuerden que estoy usando una de las características o de las caracterizaciones que vimos para la integrabilidad. Simplemente con que exista una partición tal que la diferencia de la suma superior y la suma inferior pues sea tan pequeña como yo quiera. Entonces en este caso epsilon medios. Entonces vamos ahora a definir una nueva partición, pero para todo el intervalo A. Ya sé que aquí en P la partición la tengo desde C hasta B. Entonces simplemente voy a agregar el punto A. Entonces Q es ahora una partición de A a B. Bueno, entonces vamos a calcular la suma, bueno, esta diferencia, o sea, la diferencia de la suma superior, pero con Q, eh, con la partición Q. Entonces, pues todo lo que esté a partir de C, pues yo sé que al final es la suma superior y la suma inferior de la función f, pero con la partición p. Aquí estoy haciendo las sumas entre c y b. Y lo único que me queda es cuál sería la suma entre c y a, pero es justamente lo que les mostraba yo, que es el área de este rectángulo. Porque como la función está acotada entre k y menos k. O sea que este rectángulo aquí tiene por área 2K, ¿sí? Digamos, aquí estaría tomando algo así como el supremo de la función sobre todo el intervalo y el ínfimo de la función sobre todo el intervalo. Aquí tiene distancia 2K por el ancho, pero el ancho es C menos A. Y interesante porque justamente el C lo escogimos de tal forma de que esto fuera menor que epsilon cuartos, o sea que esto es menor que epsilon medios necesariamente. O sea que está muy bien controlado esa parte que yo no sabía, digamos, qué hacer con ella. Entonces, esta diferencia entre la suma superior y la suma inferior con la partición Q está acotada de forma superior por 2K por C menos A, que ya vimos que es epsilon medios. Aquí también ya me equivoqué, aquí estos son 4. Vamos a corregir aquí rápidamente. Y lo que me queda en el resto de diferencia es simplemente la diferencia de suma superior y suma inferior, pero con la partición P, que está muy bien controlado por epsilon medios. Esto también ya lo controlamos muy bien por epsilon medios, o sea que esto es menor que epsilon. Entonces, pues ya, eso dice que la función es integrable en todo el intervalo AB. Claro, es más interesante ver por qué esa integral coincide con este límite.
Pero aquí vamos a hacer un truco muy interesante porque en realidad vamos a mostrar algo más fuerte. Vamos a considerar la función f mayúscula, la vamos a definir así, vamos a integrar la evaluación en x va a ser la integral desde x hasta b. ¿Listo? Y esa función la vamos a definir sobre todo el intervalo a b. Entonces que la función es integrable, f minúscula es integrable sobre todo a b, o sea que esta función en a está bien definida. Es decir, si yo pongo a acá y acá, está bien definida. Y ya en los demás números es más sencillo. O bueno, lo tenemos por hipótesis. Pero entonces vamos a observar lo siguiente. ¿Qué es f de x menos f de y, f mayúscula? Entonces, esto sería integrar desde x hasta b, quitando la integración desde y hasta b. Bueno, eso al final es simplemente la integral entre x y y de la función f minúscula. Y eso está en valor absoluto. Por estas propiedades que hemos visto de integrales, pues esto es menor. Y aquí voy a quitar esto un momento, ahora les explico por qué. La propiedad sería decir que esto es menor o igual que la integral de x a y de el valor absoluto de la función. ¿Sí? Esto es simplemente por propiedades de integral. Pero recuerden que es que yo no sé si x está a la izquierda de y o a la derecha. Y si aquí el x es el más grande, entonces yo tengo que intercambiar los límites y poner un menos. Bueno, al final esto es menor o igual que el valor absoluto de todo eso. Entonces por eso pongo aquí este valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto grande que hay allí. Entonces eso es menor o igual que este valor absoluto. Y una vez que yo sé que esto es menor o igual que este valor absoluto, pues ya lo único que me queda es como ver muy bien cómo estoy controlando aquí adentro. Aquí la función, en valor absoluto, la función es menor o igual que la constante k. Entonces aquí esto es menor o igual que el valor absoluto de la integral desde x hasta y de k por dt. Pero integrar una constante, ya sabemos cómo, simplemente k por la longitud del intervalo. Y aquí la longitud del intervalo, pues la escribo como valor absoluto de x menos y, porque vuelve y juega, no sé cuál es más grande, no sé quién está a la derecha de quién, pero simplemente en valor absoluto todo queda muy bien controlado. Entonces fíjense que la conclusión es que la imagen de x menos la imagen de y en valor absoluto es menor o igual que una constante k por el valor absoluto de x menos y. Es decir, que la función f mayúscula es una función Lipschitz, porque tiene la condición de Lipschitz. Esta k sería la constante de Lipschitz. Y fíjense que aquí vale la pena reflexionar. Básicamente estamos demostrando que todas las antiderivadas de una función acotada son funciones Lipschitz. Súper interesante. Ahora, nosotros ya vimos que las funciones Lipschitz son continuas, o sea que en particular la función f es continua. Y si la función f es continua, entonces vean el truco que vamos a hacer aquí. La integral desde a hasta b de f de x en dx es la función evaluada en a. Simplemente por definición de cómo definimos f mayúscula. Como la función f mayúscula es continua, eso es igual al límite cuando c tiende a por derecha de la función evaluada en c. Pero la función evaluada en C es la integral desde C hasta B de f de x en dx. Entonces simplemente me queda el límite de esas integrales cuando se tiende a por derecha. Y ahí termina la prueba. Entonces es muy interesante cómo si la función es acotada sobre un intervalo que no es cerrado, entonces, bueno, y además, pues la función se logra integrar sobre cada subintervalo cerrado que está ahí adentro. Entonces yo puedo extender la integral hasta el borde, hasta A. Y además esa integral coincide con el límite de las integrales, o sea, está todo muy bien comportado. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a extender esta teoría, o sea, vamos a extender la teoría de integración a funciones, o sea, ¿en qué dirección vamos a extender? Pues bueno, extender en la dirección de funciones acotadas eh, puede ser no tan necesario porque fíjense que, bueno, con una hipótesis adicional, esta hipótesis no la pasen por alto.
La hipótesis de que ella dentro de los intervalos cerrados del dominio sí es integrable, pues ya automáticamente el teorema dice que la función va a ser integrable. Entonces, cuando uno quiere extender esta teoría, entonces lo primero es decir, bueno, vamos a extenderlo en funciones continuas, porque es un poco más simple de manejar. Una vez que la función es continua, esta hipótesis que está acá se trivializa, o sea, es decir, se obtiene de manera inmediata. Y al ser la función integrable aquí, pues entonces aquí la función, eh, digamos, va a ser integrable si ella es acotada. Entonces, una vez que yo quiera extender esta teoría en el conjunto de funciones continuas, solamente tiene dos sentidos, digamos, la extensión, ya sea en funciones no acotadas o en donde el intervalo de integración es no acotado. ¿Por qué? Porque es que si la función es acotada y voy a trabajar en funciones de este tipo, pues ya el teorema me dice que es integrable, entonces no hay nada que extender, ¿sí? Y pues que se tiene esto. Eh, y si el intervalo de integración no es acotado, pues simplemente ahí, digamos, la teoría ni siquiera está aplicando. Entonces, digamos que las integrales impropias, que son esta forma de extender mi, digamos, mi concepto de integración, digamos que se hacen en estas dos direcciones, para funciones no acotadas o para cuando el intervalo de integración es no acotado. Pero vamos a restringirnos al conjunto de funciones continuas para que esto tenga sentido. Entonces, la definición es la siguiente. Supongamos que tengo una función continua en el intervalo AB abierto en A y no acotada, porque, repito, si es acotada, pues el término anterior me dice que sí puedo extender la integral. Entonces, si tengo continuidad en un intervalo no cerrado y siendo f una función no acotada, entonces la integral impropia, que sería la integral desde a hasta b de f de x en dx, es definida como este límite. Límite cuando se tiene a por la derecha de la integral de c hasta b. Claro, si existe este límite, ¿sí? O sea, digamos, entiendo esto de esta forma. Si el límite existe, pues se dice que la integral es convergente y en caso contrario, pues que la integral es divergente. Entonces, repito, nos vamos a restringir, o esta teoría se restringe a funciones continuas y pues en este caso tiene sentido que sea no acotada, ya que el dominio de integración sí lo es, sí es acotado. Bueno, análogamente, pues definimos de forma similar cuando la función o el dominio de la función está definida en intervalo AB, pero no cerrado, cerrado en A, pero no cerrado en B. Entonces, y para cuando la función está definida sobre un intervalo abierto AB, pues se define, digamos, la integral impropia, que será la integral desde A hasta B, como la integral desde A hasta C más la integral de C hasta B, tomando C un valor intermedio entre A y B, cualquiera. Eh, claro, cada una de esas integrales pues, se devuelve a los casos anteriores, o sea que esta integral será convergente solamente cuando esas dos integrales sean convergentes. Si alguna de ellas diverge, entonces decimos que esta integral diverge. Bueno, y el otro caso de integrales impropias o la otra definición es cuando estamos integrando, por ejemplo, desde A hasta infinito. Vuelve y juega. Vamos a trabajar con funciones continuas. Entonces se define la integral impropia como la integral desde A hasta infinito de f de x de x y el sentido de esta simbología será el límite de la integral desde A hasta b cuando b tienda a infinito. Y lo mismo, pues si el límite existe, se dice que la integral es convergente y en caso contrario, pues será divergente. Análogamente, si estoy integrando desde menos infinito hasta b, y para el caso de funciones definidas desde menos infinito hasta infinito, o sea, funciones definidas sobre todos los números reales, pues yo defino esa integral como la integral desde menos infinito hasta A más la integral desde hasta infinito. Cada una de esas integrales pues se devuelve al caso anterior o a los casos anteriores. eh, y pues aquí tomando una cualquiera, un número a cualquiera en los números reales. Entonces fíjense que son los análogos de cuando el intervalo de integración es acotado, pero no logro tomar uno de los extremos o ninguno de los extremos. Bueno, vamos a algunos ejemplos rápidamente.
Entonces, por ejemplo, vamos a tomar alfa, un número real cualquiera, que no sea uno, y vamos a definir la función de 0 en 1, abierto en 0, la vamos a definir como 1 sobre x a la alfa. Entonces, esa integral, pues por lo que acabamos de ver, como la función no está definida en 0, será la integral de 1. Será el límite cuando se tiende a 0 por la derecha de la integral de c hasta 1, de 1 sobre x a la alfa. Bueno, por reglas de derivación, uno logra ver que esta función que está aquí es efectivamente la antiderivada, y aquí usando el teorema fundamental del cálculo, pues simplemente evalúo una antiderivada en el extremo superior, evalúo una antiderivada en el extremo inferior, hago la diferencia, eso da exactamente este número que está acá, y ahora tengo que hacer el límite cuando se tiende a 0 por la derecha de esta cantidad que yo tengo acá. Bueno, no es difícil ver que si por ejemplo el alfa, si el número alfa es menor que 1, entonces esto que está acá, bueno, esta parte converge a 0 y esto converge a 1 sobre 1 menos alfa. O si alfa es más grande que 1, entonces este límite pues diverge a más infinito. Esto no es muy difícil de corroborar. Entonces fíjense que esta función es integrable sobre todo el intervalo 0,1, cerrando en 0, cuando alfa es menor que 1 y el valor de la integral es esto. Y si alfa es mayor que 1, diverge. Y si alfa es igual a 1, pues ya este cálculo que hice aquí no me sirve porque aquí no puedo ir por 0. Pero eso, digamos, en la próxima clase lo abordaremos porque esa es una integral muy especial que se llama digamos que define lo que se conoce como el logaritmo natural. Pero lo vamos a analizar la próxima clase. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la función de 0, 1 abierto en 1, está definida como 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta función, que no está definida en 1, sí puedo extender su integral hasta 1. Entonces también es una función impropia, perdón, una integral impropia. Aquí tendría que ser el límite cuando se tiende a 1 por izquierda, y hago la integral de 0 hasta c. Bueno, aquí otra vez voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Una antiderivada de esta función es la función, bueno, una antiderivada de esta función es la función arcoseno. Arcoseno, entonces lo voy a evaluar en c, voy a evaluar en 0, hago la diferencia. Simplemente me queda arcoseno de c. Y cuando hago el límite, cuando se tiende a 1 por izquierda de esta función, pues eso da pi medios. O sea que esta función, digamos, es integrable sobre todo el intervalo 0, 1 cerrado. Es decir, por extender la integrabilidad, digamos, como a todo su dominio. Y por último, digamos, en este ejemplo vamos a considerar la función 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la integral desde menos infinito hasta infinito. Entonces recuerden que aquí esta integral tengo que partirla en dos integrales impropias. Voy a partirla en cero, simplemente por simplicidad en lo que voy a hacer. Me queda integral de menos infinito hasta 0, de 0 hasta infinito. Pues este será el límite cuando se tiende a menos infinito de la integral de c a 0. Y la otra integral será el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b. Voy a hacer esta segunda integral. Entonces simplemente otra vez uso el teorema fundamental del cálculo. Una antiderivada de 1 sobre 1 más x al cuadrado es arcotangente de x. Simplemente tengo que hacer el límite cuando b tiende a infinito de la evaluación de la antiderivada en b menos la antiderivada evaluada en 0. Eso da arcotangente de b, y este límite, bueno, da pi medios. Creo que estos límites son bien conocidos del curso de cálculo 1. Y el otro límite, simplemente aquí usando la paridad de la función, pues es exactamente igual y da pi medios. O sea que en conclusión, esta integral es convergente y da pi. Bueno, aquí quiero hacer una observación, pero les queda de tarea. La observación es la siguiente. Cuando yo hago la integral desde menos infinito hasta infinito de una función, entonces la definición me dice que yo tengo que partir esa integral impropia en dos integrales impropias, haciendo la integral de menos infinito hasta cierto número y de ahí hasta infinito. Pero uno estaría tentado a decir, bueno, pues hagamos el límite cuando b tiende a infinito, por ejemplo, de la integral de menos b hasta b de f de x en dx. Bueno, la tarea o la observación
es que esto no es cierto. No puedo reescribir yo esta integral usando solamente una integral y haciendo un solo límite. Tengo que hacerlo como lo hice en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Pues encontrar el contraejemplo. Tarea, encontrar, digamos, encontrar el ejemplo, que ya dije que eran diferentes. Encontrar el ejemplo adecuado. Bueno, quizás en sus cursos de cálculo les hicieron esta prevención. Tal vez basta con revisar el cuaderno del curso de cálculo. Pero sí es interesante que, digamos, no puedo, digamos, no puedo como simplificar la cuenta. ¿Sí? Tengo que hacer dos integrales impropias, es realmente necesario. Claro, en casos como en el que yo hice ahorita, que la función es par, digamos que tal vez sí vale un poco este truco que se quiere hacer acá, o hacer la integral de 0 a infinito y luego multiplicar por 2, pero es un caso especial por la paridad de la función. De hecho, yo pues también la usé para no hacer los dos límites, simplemente hice uno, dije que el otro era exactamente el mismo resultado por paridad. Bueno, y para finalizar, digamos, esta clase de hoy, digamos, nuestra pequeña incursión en las integrales impropias, tenemos este teorema que dice que si tengo una función definida, aquí no está, eh, perdón por estos errores de escritura, aquí debería decir que la función es de a infinito en R. Bueno, luego lo acomodo un poco más bonito. Entonces, si tengo una función digamos, definida en la semirrecta a infinito, a R, y la función es continua, monótona, no decreciente, entonces yo puedo construir para todo n mayor que a, eh, puedo construir la sucesión f evaluada en n, es decir, la función solamente está definida a partir de a, entonces yo miro qué naturales hay después de a y voy evaluando la función y voy generando esta sucesión. Eh, entonces la serie, digamos que yo puedo construir con esa sucesión, es convergente si solamente si esta integral impropia converge. Esto a veces es conocido como el criterio de la integral y se usa para analizar la convergencia de series. Pero aquí también, pues por el sí y solo sí, también puede ser analizada para analizar la convergencia de integrales impropios, pues atacando el problema de la serie con alguno de los otros criterios que hemos visto. Bueno, la demostración en realidad es más un poco como para que la consulten o la analicen ustedes, pero la información, perdón, la demostración sí se puede obtener de una manera geométrica muy bonita. Bueno, aquí tengo estos dibujos, suponiendo que digamos que la función está definida sobre todos los positivos, o sea, que esté a es cero, por ejemplo, no sé, o un medio, alguna cosa así, y que yo puedo encontrar todos los números naturales en el dominio de definición. Aquí, pues digamos que yo dije que para todo n mayor que a, bueno, pero tal vez, salvo un desplazamiento horizontal de mis datos o de mi función, yo puedo tener esta situación. Entonces, digamos que tampoco es muy restrictivo el dibujo. Entonces, fíjense que como la función es no creciente, entonces la función tiene más o menos este comportamiento. Entonces, si yo miro entre 1 y 2 y yo quiero analizar, por ejemplo, el supremo de la función sobre el intervalo, al ella ser no creciente, el supremo siempre está en el extremo izquierdo. Entonces, digamos, entre 1 y 2, la imagen más grande la tiene 1. Entre todos los números entre 2 y 3, la imagen más grande la tiene 2 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que estas áreas de estos rectángulos que yo tengo aquí pintados, esas áreas pues como todos los rectángulos, el área se calcula base por altura. Entonces, estas áreas simplemente serían eh, la función evaluada en 1 por el ancho de ese rectángulo, pero el ancho es 1. O sea que esto es efectivamente f de 1, ¿sí? Que es lo que está representando el dibujo. Es decir,
Esos A1, A2 están representando las áreas. Y la idea de que se está representando las áreas es porque el ancho de estos rectángulos lo estoy tomando como uno. Entonces, eso sí me permite, eh, digamos, darme cuenta que el área se obtiene únicamente eh, con la altura del rectángulo, que es la evaluación de la función en los números enteros. Entonces, cuando yo estoy sumando, estoy haciendo la serie A1 más A2 más A3 más a n, pues lo que estoy haciendo es sumando las áreas de estos rectángulos. Pero esa suma sería la suma superior, usando pues esa partición que yo estoy haciendo, digamos, estoy integrando desde 1 hasta n más 1. Pero esa suma superior es más grande que el ínfimo de las sumas superiores, que es la integral. Entonces, fíjense que la integral, que básicamente está representada por esta área, es más pequeña que la serie. Y eso, digamos, lo logro mantener eh, hasta, aquí está hecho hasta n más 1, pero eso lo tengo para todos los n naturales. Entonces, lo que estoy diciendo es que si la serie converge, ella está dominando la integral impropia y por tanto ya debe converger también. Sí, es un criterio de comparación. Eh, y aquí hago el mismo truco, pero tomando como altura de los rectángulos la evaluación de la función en el extremo derecho. Resulta que al ser la función decreciente, el mínimo lo alcanza en el extremo derecho. O sea que aquí vuelve y juega. Otra vez tengo A1 más A2 más A3, tengo otra en la misma serie. Pero ahora, digamos, aquí la suma, aquí tengo que hacerlo hasta n, perdón, aquí lo hago hasta n y en el caso anterior lo estaba haciendo hasta n más 1. Pero aquí lo que estoy diciendo es que la serie es una suma inferior hasta n. Y por ser suma inferior es más pequeña es más pequeño que el supremo de todas las sumas inferiores, que es la integral inferior. Entonces, que a su vez también es menor o igual que la integral. Entonces, recuerden que la función es continua, entonces es integral, de hecho es exactamente, la integral inferior es exactamente igual a la integral. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que la serie, ¿cierto? Es más pequeña que la integral de la función y la integral de la función, en el caso de ser convergente, pues estaría dominando a la serie y obligaría a la serie a ser convergente. O sea que, digamos que yo puedo hacer dos tipos de comparaciones, ¿sí? Fíjense que es simplemente ser un poco inteligentes a la hora de tomar las alturas de los rectángulos. Aquí estoy tomando los extremos izquierdos y por eso, digamos, la serie sobrepasa a la integral. Y aquí estoy tomando los extremos derechos y por eso la serie en este caso está por debajo de la integral, es más pequeña. Entonces, esas dos comparaciones que yo puedo hacer entre la serie y la integral, lo que hace es obligar a que si una de ellas converja, la otra necesariamente converja. Bueno, como les decía, pues esta parte también está un poco más como de tarea, como para que lean y consulten la prueba en algún texto clásico de cálculo. Pero digamos que este argumento geométrico es más que suficiente para, digamos, hacer una prueba bien, bien detallada. Bueno, muchachos, entonces eso era lo que tenía para contarles hoy acerca de, digamos, de integrales. Esa parte era un poco más hacia lo que uno ve en un curso típico de cálculo. Sí, para mí es muy importante corroborar un poco que esa definición de integración que uno puede encontrar en estos textos, o digamos, o en estos ambientes de cursos más como de tipo ingeniería, pues en realidad se coinciden con lo que uno define de manera formal. Y valía la pena pues como entender muy bien qué era lo que estaba pasando. No habíamos hablado de normas de particiones porque no fue necesario para desarrollar la teoría, pero ese primer teorema que hicimos acá, que me parece muy interesante, sí muestra que a la hora de calcular una integral, pues sí, basta con refinar las particiones, pero hay que refinarlas también de una manera muy, muy, muy adecuada, haciendo que su norma se vaya haciendo ver cada vez más pequeña, porque si no, no se obtiene.
Y bueno, y hablar un poquito sobre integrales impropios, porque hace algunas clases lo mencioné y pues no quería como no hacerlo y como no haber cumplido la promesa. Bueno, la próxima clase, muchachos, hablaremos del teorema del Lebesgue, que es, digamos, como el teorema cumbre, que es la caracterización absoluta de las funciones integrables en esta teoría. Y, y tal vez hable un poco sobre este ejemplo, donde yo no tomo el caso alfa igual a uno, porque sí vale la pena ver cómo a través de la integración se define de manera formal el logaritmo y a partir de ahí es que se construye todo lo que tiene que ver con exponenciación de números reales. Digamos, la forma eh, correcta, formal de hacerlo. Y no al contrario, como a veces lo viene uno trabajando desde el colegio, que primero hay las potencias y luego de ahí definir los logaritmos, pero ahí hay un salto, digamos donde se rompe la formalidad, porque hasta el cuerpo de números racionales eso funciona muy bien, pero ya para los racionales no. Y una forma de darle una solución muy inteligente es usando teoría de integración. Entonces, por eso quiero hacerlo también la próxima clase y creo que ahí ya terminaríamos todo este capítulo de integración. Bueno, muchachos, entonces les deseo un buen fin de semana a todos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.